En un mundo donde los valores se desvanecen y la fe parece debilitarse, los verdaderos hijos de Dios deben recordar los principios que sostienen su relación con el Creador. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas palabras no eran una simple sugerencia, sino una llamada urgente a la obediencia. Hoy, más que nunca, el cristiano necesita volver al fundamento, a los mandamientos y principios que fortalecen su fe, moldean su carácter y lo mantienen firme en medio de un mundo confundido. A continuación, descubrirás 15 mandamientos y principios que todo creyente debe aplicar en su vida diaria para caminar en verdadera comunión con Dios. Mandamiento 1. Amarás a Dios por encima de todo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. El mandamiento de amar a Dios por encima de todo, expresado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, no es una emoción pasajera, sino una decisión total que abarca pensamiento, voluntad y afecto. Cuando la Escritura afirma, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, nos invita a una lealtad indivisa. Dios no compite por un lugar en la agenda, ocupa el trono del ser. Este amor reordena prioridades, desinstala ídolos discretos, como la aprobación, el éxito o la comodidad, y establece un centro de gravedad espiritual desde el cual todo lo demás encuentra su lugar correcto. Este mandamiento nace en el contexto del Shema, la confesión diaria del pueblo de Israel. Oye, Israel, no pide oídos distraídos, sino atención reverente que desemboca en obediencia. Amar comienza por escuchar, porque nadie puede amar a quien no conoce. Por eso, amar a Dios implica exponerse a su voz en la palabra, permitir que sus promesas y mandatos formen convicciones profundas y transformen hábitos cotidianos. La escucha persistente abre el corazón y lo capacita para una obediencia gozosa. Amar con todo el corazón señala el núcleo de decisiones y deseos. El corazón bíblico no es solo el lugar de los sentimientos, es el centro de la identidad. Amar a Dios desde ahí significa filtrar pensamientos, motivaciones y planes a la luz de su carácter. Antes de emprender un proyecto, responder a una crítica o firmar un contrato, el corazón que ama se pregunta, ¿esto honra al Señor? ¿Refleja su verdad y su misericordia? Así el amor a Dios se convierte en criterio ético que guía lo oculto y lo visible. Amar con toda el alma abarca la vida misma, con su respiración y su fragilidad. El alma representa la persona integral, emociones, memoria, anhelos, historias de dolor y de esperanza. Entregar el alma a Dios no niega la vulnerabilidad, la consagra. Significa llevar la ansiedad, el duelo y la alegría a su presencia, confiando en que su amor define la identidad más que cualquier herida o logro. Cuando el alma se rinde, surge una libertad nueva para adorar en medio de la incertidumbre. Amar con todas las fuerzas convierte el amor en acción concreta. Las fuerzas incluyen recursos, tiempo, energía, talentos y oportunidades. El amor se verifica en la agenda y en el presupuesto, en la manera de trabajar, servir, descansar y compartir. Una persona puede decir que ama a Dios, pero su uso del tiempo y del dinero revela a quién considera su tesoro. Al dedicar las fuerzas a la gloria de Dios, la vocación diaria, sea dirigir una empresa, estudiar, criar hijos o arreglar una pared, se transforma en liturgia viva. Este mandamiento también es un antídoto contra la fragmentación interior. Muchas personas se sienten partidas entre fe y vida práctica, como si el domingo perteneciera a Dios y el resto de la semana a las urgencias. Amar por completo integra. El mismo Dios que recibe nuestra adoración en la congregación es el que nos acompaña al mercado, al aula y al chat familiar. Integrar significa practicar la misma honestidad en privado que en público, la misma generosidad con desconocidos que con amigos, la misma pureza en la pantalla que en el templo. El amor supremo a Dios renueva el sentido de obediencia. Obedecer sin amor produce religiosidad cansada. Amar sin obedecer genera sentimentalismo vacío.
Cuando el amor lidera, el mandamiento deja de sentirse como imposición y se vuelve privilegio. La entrega se hace deleite, porque la voluntad se alinea con el bien de Dios. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 22, versículo 37, reafirma este mandamiento como el mayor. No hay llamado más alto ni camino más humano que amar al Creador con todo el ser. Amar por encima de todo redefine las relaciones. Lejos de empobrecernos, nos capacita para amar mejor a las personas porque libera de convertirlas en absolutos. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el cónyuge deja de ser un salvador. Los hijos no cargan con expectativas imposibles. Los amigos no reemplazan la comunión con el Padre. Este orden sana vínculos, protege de la manipulación y nos hace canales de un amor que busca el bien del otro sin poseerlo. Este amor protege el corazón en tiempos de prueba. Cuando las circunstancias se quiebran y las oraciones parecen no tener respuesta, el amor a Dios sostiene la confianza. Sé en quién he creído. El alma enamorada del Señor aprende a interpretar la oscuridad a la luz de su carácter, no al revés. Persevera porque conoce la fidelidad divina en la historia y en la cruz. Así, amar a Dios por sobre todo es también una postura de esperanza. Ninguna pérdida puede arrancarnos el bien supremo, que es Él mismo. Mandamiento 2. No tendrás otros dioses delante de Él. Éxodo capítulo 20, versículo 3. El mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, establecido en Éxodo capítulo 20, versículo 3, es una advertencia eterna sobre el peligro de desviar el corazón. No se trata solo de rechazar ídolos visibles o figuras talladas, sino de desmantelar cualquier cosa que pretenda ocupar el trono que le pertenece únicamente a Dios. Este mandamiento revela una verdad profunda. El ser humano fue creado para adorar, y si no adora al Dios verdadero, terminará adorando algo creado. Por eso este mandamiento no busca limitar la libertad, sino protegerla. En los tiempos bíblicos, los ídolos eran imágenes de piedra o metal que representaban dioses falsos. Pero en el mundo moderno, los ídolos se han vuelto más sofisticados y más peligrosos, porque no siempre se ven. Pueden ser la búsqueda obsesiva de dinero, la dependencia emocional hacia una persona, la necesidad de reconocimiento o la confianza absoluta en la tecnología. Todo aquello que roba la atención, el tiempo y la devoción que pertenecen a Dios, se convierte, sin darnos cuenta, en un altar falso dentro del corazón. Cuando Dios dio este mandamiento, lo hizo desde la perspectiva del amor y la exclusividad. Él no comparte su gloria porque su amor es total y celoso, como el de un esposo que desea la fidelidad de su amada. No tener otros dioses delante de Él significa reconocer que ninguna fuente humana o material puede sustituir su poder, su consuelo, ni su provisión. Amar a Dios exige pureza de lealtad, y el corazón dividido no puede experimentar la plenitud de su presencia. Los ídolos modernos también se esconden en las emociones. El orgullo puede convertirse en un dios cuando el yo se vuelve el centro de todo. La ansiedad puede dominar como un ídolo, cuando confiamos más en el control personal que en la soberanía divina. Incluso la religión puede transformarse en idolatría si se convierte en un sistema sin amor, donde se busca agradar a Dios con obras vacías en lugar de con una relación viva. Por eso este mandamiento no se trata de prohibiciones externas, sino de una cirugía espiritual del corazón. El apóstol Pablo advirtió en Colosenses capítulo 3, versículo 5, «La avaricia es idolatría». Esta declaración revela que el deseo incontrolado de poseer más es una forma de adoración desviada. Cuando el dinero se convierte en la medida del valor personal o en el refugio de la seguridad, reemplaza el lugar de Dios. El creyente debe aprender a usar los bienes sin ser usado por ellos, a disfrutar de lo que tiene sin convertirse en esclavo de lo que anhela. Este mandamiento también denuncia los ídolos del éxito y la fama. En una sociedad obsesionada con la imagen, muchos buscan la aprobación del público más que la de Dios. Pero la fama es un altar inestable, porque hoy exalta y mañana olvida. Jesús enseñó en Juan capítulo 12, versículo 43,
que muchos amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es la esencia de la idolatría moderna, sustituir la eternidad por aplausos temporales. Otro ídolo común es el de las relaciones. Cuando una persona ocupa el primer lugar en el corazón, por encima de Dios, se corre el riesgo de depender emocionalmente hasta perder la identidad espiritual. Dios debe ser el centro de toda relación, no un invitado. Solo cuando Él ocupa el primer lugar, los vínculos humanos encuentran equilibrio, respeto y propósito. Nadie puede llenar el vacío que solo el Creador puede saciar. El mandamiento también nos invita a examinar la manera en que usamos el tiempo. Muchos creyentes caen en la idolatría del entretenimiento o del trabajo, dando prioridad a todo excepto a la comunión con Dios. Vivir apresurados, sin espacio para orar, meditar o adorar, es otra forma silenciosa de colocar dioses delante del Señor. Honrar a Dios con el tiempo es reconocer que cada segundo de la vida le pertenece y que sin Él todo esfuerzo pierde sentido. No tener otros dioses implica confiar plenamente en la soberanía divina. Cuando buscamos soluciones fuera de Dios, en la superstición, la suerte o los horóscopos, estamos proclamando con hechos que su poder no basta. La fe genuina rechaza cualquier sustituto y se apoya en la promesa de que Dios es suficiente. Como dice Jeremías capítulo 17, versículo 7, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová». Mandamiento 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Tomar el nombre de Dios en vano no se limita a pronunciarlo de forma descuidada. Es profanar su gloria, rebajándolo a herramienta para nuestros caprichos. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, el Señor revela que su nombre no es un sonido cualquiera, sino la manifestación de su identidad, carácter y presencia. En la Escritura, el nombre expresa quién es Dios, fiel, santo, justo y misericordioso. Tratar ese nombre con ligereza es atentar contra la verdad de Dios y contra la confianza que su pueblo deposita en Él. Este mandamiento protege, además, la relación de pacto. Cuando el Señor se presenta a Moisés como «Yo soy», no ofrece una etiqueta, sino una revelación, el Dios que existe por sí mismo y que interviene en la historia. Llamar su nombre es invocar su persona. Por eso, usarlo para sellar mentiras, justificar pecados o apoyar agendas personales es romper la integridad del pacto. La lengua que pronuncia el nombre santo debe ser la misma que busca la justicia, la compasión y la rectitud. Usar el nombre de Dios en vano incluye la costumbre trivial de añadir expresiones religiosas a conversaciones frívolas o vulgares. La banalidad contamina lo sagrado cuando convertimos lo santo en muletilla, chiste o desahogo impulsivo. El creyente aprende a frenar palabras por respeto al Señor y por amor al prójimo, reconociendo que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Donde el mundo normaliza la grosería, el discípulo de Cristo elige el lenguaje que edifica, consuela y alumbra. Este mandamiento también denuncia la manipulación espiritual. Invocar el nombre de Dios para obtener ventaja, presionar conciencias o vender promesas que Él no ha firmado. Profanar el nombre ocurre cuando revestimos de voluntad de Dios lo que nace del orgullo, la codicia o la ambición. La verdadera autoridad espiritual se somete a la palabra, rinde cuentas a la comunidad de fe y rehúye el espectáculo. Donde hay espectáculo sin cruz, el nombre del Señor termina mercantilizado. Jurar en nombre de Dios conlleva responsabilidad. En la antigüedad, un juramento apelaba al testimonio del Altísimo para confirmar la veracidad de lo dicho. Jesús, en el Sermón del Monte, nos conduce a una ética aún mayor, que el sí sea sí y el no sea no. Así, el mandamiento nos llama a una vida tan transparente que no requiera adornos solemnes para inspirar confianza. Quien honra el nombre divino, cuida que su palabra sea tan confiable como un pacto. Tomar el nombre de Dios en vano también puede ocurrir con la vida, no solo con los labios. Cantamos que Él es Señor, pero si nuestra conducta niega su señorío, pronunciamos una confesión vacía.
La incoherencia pública desacredita el Evangelio más que cualquier crítica externa. Por eso, el creyente se revisa en lo oculto, lo que mira, cómo trata a su familia, cómo maneja el dinero, cómo responde a la afrenta. Una vida congruente convierte cada acto en doxología, cada decisión en adoración. La oración ofrece un termómetro de este mandamiento. La enseñanza del Padre Nuestro inicia santificando el nombre, santificado sea tu nombre. Orar así significa pedir que Dios sea reconocido como Dios en nuestros deseos, prioridades y metas. No es usar la oración como palanca para imponer la propia voluntad, sino dejar que el Espíritu rectifique motivos y purifique peticiones. Una oración centrada en el reino honra el nombre. Una oración centrada en el yo lo usa en vano. En el ámbito comunitario, respetar el nombre de Dios exige vigilancia sobre lo que enseñamos y compartimos. Mensajes, publicaciones y consejos en nombre del Señor deben pasar por el filtro de la Escritura y del carácter de Cristo. La rapidez digital favorece los atajos, pero el discípulo practica la lentitud de la sabiduría. Contrasta, discierne, ora. Es mejor callar y estudiar que hablar mucho y mal en asuntos que afectan la conciencia de otros. Honrar el nombre también implica reparar cuando lo hemos deshonrado. La gracia no elimina la responsabilidad, la transfigura. Confesamos, pedimos perdón, rectificamos y si hicimos tropezar a alguien, procuramos restaurarlo con humildad. Esta cultura del arrepentimiento protege a la Iglesia de la dureza y del cinismo y muestra que el Dios cuyo nombre veneramos es el mismo que perdona, sana y reconstruye. Finalmente, vivir este mandamiento es abrazar una vocación, ser portadores del nombre. Allí donde vamos, su reputación viaja con nosotros, nuestro hablar sobrio, nuestra prudencia al invocar a Dios, nuestra coherencia entre fe y práctica y nuestra sensibilidad para no usar al Señor como argumento de conveniencia se convierten en testimonio. Así el mundo aprende a asociar el nombre de Dios no con gritos vacíos, sino con verdad, justicia, misericordia y una belleza de vida que solo su Espíritu puede producir. Mandamiento 4. Santificarás el día del Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Santificar el día del Señor, tal como manda Éxodo capítulo 20, versículo 8, es un acto de confianza y memoria. Confianza porque al detenernos declaramos que no somos sostenidos por nuestro esfuerzo, sino por la providencia del Padre. Memoria, porque cada reposo recuerda quién nos rescató y a quién pertenecemos. El descanso no es una evasión del llamado, es parte del llamado. Dios lo instituyó desde la creación, cuando descansó al séptimo día, no por cansancio, sino para bendecir y marcar un ritmo santo para sus hijos. Este mandamiento protege el corazón contra la tiranía de la productividad. Vivimos en una cultura que mide el valor por el rendimiento y confunde ocupación con propósito. El día apartado para el Señor rompe ese ídolo silencioso y nos recuerda que somos primero adoradores antes que hacedores. Quien aprende a detenerse aprende a escuchar, y quien escucha recibe dirección. Así el descanso no detiene la misión, la orienta. Santificar no es simplemente no trabajar, es consagrar. Separar un tiempo para adorar, orar, meditar en la palabra y servir a la comunidad convierte las horas en altar. El cuerpo se recupera, el alma se aquieta y la mente se alinea con la verdad. El resultado es un corazón reordenado, prioridades clarificadas, afectos purificados y fuerzas renovadas para los 6 días restantes. De esta manera, el descanso se vuelve semilla de obediencia durante toda la semana. Este día santo también es un testimonio público. Cuando una familia apaga el ruido, cierra la agenda y centra su atención en Dios, está predicando con la vida que Él es suficiente. Los vecinos, los colegas y los hijos aprenden que la fe tiene un ritmo distinto, una cadencia que no depende del mercado ni de la moda. El pueblo de Dios fue llamado a ser señal entre las naciones y el descanso consagrado es parte de esa señal. Jesús enseñó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre.
según Marcos capítulo 2, versículo 27. Esto revela que el mandamiento es un regalo antes que una carga. Cristo confrontó las cadenas del legalismo y mostró el propósito: restaurar, sanar, hacer el bien. Allí donde el descanso se vuelve regla fría sin misericordia, se pierde al Señor del día. Pero donde se abraza al Señor del día, el reposo florece en vida y compasión. A la luz del nuevo pacto, el corazón de este mandamiento permanece: adorar con prioridad, descansar con fe y congregarse con gozo. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana para celebrar la resurrección, resaltando que nuestro reposo definitivo está en Cristo. Hebreos capítulo 4 expone que entramos en el reposo de Dios por la fe, y ese reposo espiritual nutre el ritmo semanal sin anularlo. La forma puede variar, pero el principio es innegociable: Dios primero. También hay sabiduría pastoral en cómo lo vivimos. Romanos capítulo 14 y Colosenses capítulo 2 invitan a no juzgar con liviandad cuestiones de días y formas, recordando que la esencia es honrar a Cristo con conciencia limpia. Esto nos protege de dos precipicios: la laxitud que diluye la consagración y el rigor que asfixia la gracia. El equilibrio es amor por Dios y amor por el hermano, buscando edificación mutua. En la práctica, santificar el día del Señor implica planificarlo. El descanso se cuida desde la víspera: cerrar tareas pendientes, ordenar lo básico, preparar el corazón. Es valioso incluir tiempos de adoración en familia, lectura pausada de la Escritura, silencio orante, gratitud explícita y actos de servicio sencillo. También conviene limitar aquello que dispersa el alma y roba atención, para que el día no se vuelva otro carrusel de distracciones. El fruto de obedecer este mandamiento se percibe en la salud del alma y de los vínculos. Al bajar la intensidad, escuchamos mejor a Dios y mejor a los nuestros. Reímos sin prisa, conversamos sin pantalla, celebramos la bondad divina en lo cotidiano. La ansiedad pierde terreno cuando el corazón recuerda que la historia no depende de nuestras manos, sino de las manos del Padre. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honrar a padre y madre, según Éxodo capítulo 20, versículo 12, es mucho más que un gesto de cortesía. Es reconocer la autoridad primera que Dios colocó para formarnos. Honrar es darle a alguien el peso que merece, tratándolo con dignidad en palabras, actitudes y decisiones. Este mandamiento enseña que la verdadera piedad comienza en la casa. Una fe que no transforma la manera de hablar, escuchar y ayudar a los padres es una fe incompleta. Honrar no depende de si fueron perfectos, sino de obedecer al Dios perfecto que nos manda tratarlos con respeto y gratitud. Este mandamiento tiene una dimensión de memoria. Recordar lo que hemos recibido, la vida, el cuidado, el esfuerzo invisible, las noches en vela, los consejos, mueve el corazón a la gratitud práctica. Aun cuando la relación haya sido difícil, siempre hay un bien por rescatar y agradecer: la vida misma. La memoria sana se niega a reducir a los padres a sus errores y elige reconocer el bien que, con sus límites, procuraron. La honra mira el pasado con realismo y misericordia y abre puertas para la reconciliación. El apóstol Pablo recalca que este es el primer mandamiento con promesa, en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. La promesa no es una fórmula mágica, es un principio de sabiduría. Sociedades y familias donde se honra a los mayores tienden a florecer, porque respetan los cimientos. La honra alarga los días porque preserva vínculos, transmite valores, reduce la violencia y promueve decisiones sensatas. Dios bendice el orden que Él mismo estableció, y la honra es parte de ese orden que trae estabilidad y vida. Honrar en la niñez significa obedecer con prontitud y buena disposición, porque los padres son custodios dados por Dios. En la adolescencia, la honra aprende el difícil arte del diálogo respetuoso, aun cuando surgen preguntas y desacuerdos. En la adultez, la honra se viste de cuidado, llamadas intencionales, visitas, apoyo emocional
y cuando sea necesario, apoyo económico. La forma cambia con la edad, pero la esencia permanece: tratar a los padres como un regalo, no como una carga. También hay una dimensión profética en la honra. Modela para las siguientes generaciones cómo se ama. Hijos que ven a sus padres honrar a los abuelos aprenden un lenguaje del corazón que los marcará. La honra siembra honra. Cuando decidimos perdonar, hablar con respeto, reconocer el esfuerzo y servir, estamos escribiendo una cultura doméstica que seguirá bendiciendo cuando nosotros ya no estemos. La herencia más poderosa no es material, es espiritual y relacional. Honrar no equivale a justificar el pecado ni a tolerar el abuso. La Biblia nunca pide callar la injusticia. En contextos de violencia o manipulación, la honra toma la forma de límites claros, búsqueda de ayuda y, si es necesario, distancia protectora, sin odio ni venganza. Se puede honrar sin habilitar el mal, orando por la restauración, negándose a devolver mal por mal, y permitiendo que Dios y las autoridades competentes pongan orden. La verdad y la misericordia, juntas, son la expresión madura de la honra. La honra se expresa en palabras que edifican. Proverbios enseña que la lengua puede dar vida o muerte. Por eso, quienes honran no ridiculizan ni humillan a sus padres en público, tampoco murmuran en privado. Aún para corregir o confrontar, eligen la amabilidad y el tono que preserva la dignidad. La escucha activa, el interés genuino por sus historias y temores, y la paciencia frente a sus limitaciones son sacramentos cotidianos de amor. Honrar también es proveer. Jesús denunció a quienes, con excusas religiosas, evadían el deber de ayudar a sus padres necesitados. La fe auténtica se ve en la agenda y el presupuesto. Organizar tiempos para acompañar citas médicas, ayudar con trámites, asegurar buena alimentación, ordenar finanzas para cubrir lo indispensable. Cada acto concreto declara que los padres no son interferencias en nuestros planes, sino parte de nuestra obediencia a Dios. En contextos donde los padres no comparten la fe, la honra se vuelve un poderoso testimonio. Pedro exhorta a ganar con conducta piadosa, más que con discursos interminables. Responder con respeto, servir con alegría y perseverar en la oración abre caminos al Evangelio. No siempre veremos cambios inmediatos, pero la honra perfuma el ambiente con el carácter de Cristo y desarma prejuicios arraigados. Finalmente, honrar a padre y madre nos entrena para honrar a Dios. Si aprendemos a reconocer la autoridad cercana y a agradecer lo recibido en casa, el corazón se vuelve más dócil para adorar al Padre Celestial. La promesa de largos días apunta, en última instancia, a una vida plena bajo su bendición. Honrar es un acto de confianza. Confiamos en que Dios gobierna la historia, sana heridas, multiplica el bien y hace florecer lo que, a simple vista, parecía imposible. Así el hogar se convierte en el primer altar donde nuestra fe se vuelve visible y transformadora. Mandamiento 6. No matarás. Mateo capítulo 5, versículo 21. No matarás. No es solo una prohibición externa, es una defensa radical de la vida como don sagrado de Dios. Cuando Jesús cita este mandamiento en Mateo capítulo 5, versículo 21, expone su profundidad. No basta con evitar el acto físico de quitar la vida. El reino apunta al corazón donde germina la violencia. Dios, dador de la vida, vela por cada persona creada a su imagen, y este mandamiento nos coloca como custodios, no como dueños, de la existencia ajena y también de la propia. Jesús lleva el mandamiento al terreno de la ira desordenada. Explica que el enojo persistente, el desprecio y la humillación verbal son semillas del mismo árbol que produce homicidio. Llamar al otro necio con desprecio, degradarlo con palabras o cancelarlo con burlas no derrama sangre, pero hiere la dignidad que Dios ha puesto. La ética del reino comienza donde nadie ve, en el diálogo interior, en el tono con que respondemos, en los juicios que elaboramos antes de abrir la boca. El Señor, además, vincula este mandamiento con la urgencia de la reconciliación. Si al adorar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja el altar y ve primero a arreglar la relación. La violencia pierde fuerza donde el perdón abre camino.
La reconciliación no trivializa el daño ni suprime la verdad. La nombra, la enfrenta y con la ayuda de Dios la supera. Honrar no matarás es también cultivar puentes, desactivar rencores y elegir la paz como estilo de vida. La lengua puede matar reputaciones, apagar vocaciones y quebrar hogares. Proverbios enseña que en el poder de la lengua están la vida y la muerte. Chismes, calumnias y sarcasmos corrosivos son puñales invisibles. El discípulo de Cristo convierte su hablar en hospital. Corrige sin humillar, denuncia sin destruir, confronta buscando restauración. Donde el mundo aplaude la réplica hiriente, el cristiano practica la mansedumbre que cura. Este mandamiento protege a sí mismo a los vulnerables. Dios escucha el clamor del pobre, de la viuda, del extranjero, del niño, del anciano, del enfermo. Quitar la vida no solo es un acto violento, también es dejar morir por indiferencia, lucrar con la necesidad, exponer a otros a condiciones indignas o negarles la justicia. Defender la vida implica abogar por estructuras más justas, rechazar la explotación y actuar con misericordia concreta. Alimento, abrigo, compañía, asesoría y defensa del que no tiene voz. No matarás. También mira hacia adentro. El descuido autodestructivo contradice el amor a la vida que Dios nos confía. El desprecio por el propio cuerpo, las adicciones abrazadas sin lucha, el agotamiento buscado como medalla o la imprudencia temeraria hieren el templo donde habita el espíritu. Cuidarse no es culto al yo, es mayordomía agradecida. Dormir lo necesario, comer con sobriedad, trabajar con orden, pedir ayuda a tiempo y buscar sanidad interior honran al dador de la vida. La ira justa existe, pero debe ser breve y gobernada por el espíritu. La Escritura advierte que el enojo no se ponga en el ocaso, porque la indignación prolongada se corrompe en amargura. Indignarse ante la injusticia puede empujarnos a la acción compasiva. Permanecer en cólera nos vuelve partícipes de la violencia que denunciamos. El discipulado madura cuando aprende a canalizar el celo por la verdad en obras de paz, justicia y servicio. En contextos de conflicto social, este mandamiento llama a la creatividad de la paz. No se trata de pasividad, sino de valentía para elegir caminos que reduzcan el daño, busquen el bien común y dignifiquen incluso al adversario. El Señor nos enseña a vencer el mal con el bien, a responder a la ofensa con mansedumbre firme y a renunciar a la venganza personal, dejando el juicio final en manos de Dios. La paz bíblica no es ingenuidad, es obediencia costosa. El mandamiento también ordena el corazón en la vida cotidiana, en el tránsito, en la fila, en la oficina, en las redes sociales. Allí se decide si apagamos incendios o los avivamos. Un mensaje escrito con calma, una disculpa a tiempo, una negativa cortés, un silencio prudente pueden salvar relaciones que, de otro modo, morirían por pequeñas heridas acumuladas. La cultura del reino se construye con gestos que protegen la vida emocional y espiritual de los demás. Finalmente, no matarás nos dirige a Cristo, quien venció la muerte y nos dio su espíritu para vivir como artesanos de vida. Solo unidos a Él podemos desarraigar la violencia que habita el corazón, convertir la ira en intercesión, el rencor en perdón, la indiferencia en servicio. Seguir a Jesús es optar día tras día por caminos que preservan, restauran y celebran la vida. Así, el mandamiento deja de ser una valla mínima y se vuelve una vocación. Ser, en un mundo herido, testigos de la vida abundante que Dios quiso para todos. Mandamiento 7. No cometerás adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27. El mandamiento no cometerás adulterio, confirmado por Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 27, no se limita a un acto físico, sino que apunta al origen invisible del deseo desordenado. El Señor revela que la infidelidad comienza en el corazón, en miradas que convierten a las personas en objetos y en fantasías que normalizan lo prohibido. La pureza que Dios pide no es represión estéril, es libertad interior. Un corazón tan lleno de amor y verdad que deja de usar al otro para buscar placer o escape.
En la visión bíblica, el matrimonio es un pacto y no solo un contrato. Es una alianza sellada ante Dios, sostenida por la gracia y encarnada en promesas de exclusividad, fidelidad y servicio mutuo. El adulterio hiere ese pacto porque rompe la palabra dada, hiere la confianza y lastima la imagen del amor de Cristo por su iglesia. Por eso la Escritura trata este pecado con firmeza, no únicamente porque daña a la pareja, sino porque desfigura un símbolo santo que apunta al amor redentor de Dios. Jesús lleva el mandamiento al terreno de los deseos y las intenciones, porque sabe que la conducta sigue a la imaginación. Lo que se cultiva en secreto tarde o temprano se vuelve costumbre. Por eso, guardar los ojos y la mente no es moralismo, es prudencia espiritual. Elegimos con qué alimentamos el alma. Conversaciones, series, redes, páginas y bromas que normalizan lo impuro van moldeando el corazón. La pureza no se improvisa, se siembra, se riega y se protege. La cultura actual relativiza el compromiso y celebra la emoción momentánea, pero la alegría verdadera se encuentra donde hay fidelidad. La pasión no muere con el compromiso, se purifica y madura. La exclusividad no empobrece el amor, lo concentra y lo vuelve profundo. El camino de Dios evita la euforia efímera del engaño para regalarnos la alegría estable de la confianza. En un mundo de vínculos frágiles, la fidelidad se vuelve señal profética del reino. Guardar este mandamiento exige honrar la dignidad del otro. Quien mira a una persona como un cuerpo disponible, la despoja de su historia, sus miedos, sus anhelos y su condición de imagen de Dios. La ética de Jesús nos enseña a ver rostros, no objetos, historias, no figuras, prójimos, no mercancía. La pureza cristiana es, ante todo, amor que busca el bien del otro y se niega a usarlo para satisfacer impulsos. La prevención es parte de la obediencia. Poner límites a las conversaciones íntimas fuera del matrimonio, cultivar transparencia en el manejo del tiempo y la tecnología, y rendir cuentas a hermanos maduros en la fe son prácticas de sabiduría. No se trata de vivir con miedo, sino de caminar con luz. Quien valora un tesoro lo protege. La sinceridad temprana evita tormentas futuras. La prudencia cotidiana apaga chispas antes de que incendien la casa. Cuando el matrimonio ha sido herido, la gracia abre una puerta que el mundo suele cerrar. La confesión honesta, el arrepentimiento real y los procesos de restauración, a veces acompañados por consejería pastoral y profesional, pueden reconstruir lo que parecía perdido. Restaurar no significa minimizar el dolor ni exigir perdón instantáneo. Implica verdad, tiempo, límites, reparación y una nueva cultura de transparencia. La cruz demuestra que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso una historia rota por la infidelidad. Este mandamiento también honra a quienes están solteros. La castidad no es ausencia de amor, es una forma de amar a Dios con el cuerpo y de amar al prójimo con respeto. Es preparar el corazón para un pacto futuro o para una vida plenamente fructífera en el estado presente. Lejos de ser un mientras tanto vacío, es un llamado positivo a la integridad, al servicio y a la amistad verdadera, sin dobles intenciones ni juegos emocionales. La batalla por la pureza se libra con armas espirituales y prácticas. La oración sincera, la meditación en la palabra, el ayuno que ordena los afectos, la comunidad que acompaña y confronta, y los hábitos concretos que reducen la exposición a tentaciones forman un cerco de protección. La victoria no se mide por ausencia de tentación, sino por perseverancia en la dirección correcta y por una creciente capacidad de elegir el bien cuando nadie está mirando. Finalmente, este mandamiento nos dirige a Cristo, que limpia la conciencia y renueva el deseo. Él no solo perdona al que cayó, también transforma al que lucha. El Evangelio no propone una ética fría, sino un amor fuerte que desarma la lujuria, sana la vergüenza y enseña a entregar la vida en lugar de tomarla. Vivir no cometerás adulterio es abrazar la hermosura de una fidelidad que libera. Dios en el centro, el corazón ordenado
y el cuerpo al servicio del amor verdadero. Mandamiento 8. No robarás. Levítico capítulo 19, versículo 11. El mandamiento no robarás, afirmado en Levítico capítulo 19, versículo 11, protege la justicia, la confianza y la dignidad del prójimo. Robar no es solo apropiarse de lo ajeno, es quebrar la paz social que se sostiene en la verdad y el respeto. Dios, que es justo y veraz, llama a su pueblo a reflejar su carácter en cada transacción, decisión y palabra. Allí donde se honra este mandamiento, florecen la confianza y la cooperación. Donde se viola, crecen la sospecha y el temor. La Escritura enseña que el robo adopta muchas formas visibles e invisibles. Está el hurto directo, pero también el engaño sutil. Manipular medidas, ocultar información, inflar precios aprovechándose de la necesidad, piratear contenidos, evadir obligaciones legales o laborales y apropiarse de ideas sin reconocer su autoría. Cuando el corazón justifica pequeñas faltas, abre la puerta a injusticias mayores. El discípulo de Cristo aprende a reconocer esas grietas y a cerrarlas con integridad. Robar es negar que Dios es proveedor. La avaricia que empuja a tomar lo que no nos pertenece brota de la incredulidad. No alcanza, así que debo arrebatárselo a otro. La fe responde distinto. Trabaja con diligencia, administra con prudencia, comparte con generosidad y confía en que el Padre cuida. La mayordomía cristiana ve los bienes como un encargo temporal, no como un ídolo que exige cualquier sacrificio, y por eso renuncia a toda ganancia manchada. Este mandamiento también protege al débil. En muchos contextos, el robo se disfraza de sistema. Salarios injustos, contratos abusivos, intereses que asfixian, trámites diseñados para excluir, corrupción que drena recursos destinados al bien común. El creyente no participa ni se beneficia de esas tramas. Al contrario, denuncia con prudencia, propone alternativas y practica una economía que honra a la persona por encima del lucro. No basta con no robar, hay que amar la justicia. La integridad se verifica cuando nadie mira. Tomar prestados recursos del trabajo, reportar horas no trabajadas, usar influencias para saltar procesos o aprovecharse de la confianza de otros, traiciona la esencia de este mandamiento. La santidad del cristiano no se mide solo en el templo, sino en la caja registradora, en la firma de un contrato, en la bandeja de entrada y en el manejo de contraseñas. La presencia de Dios convierte estos lugares en altares de obediencia. La reparación es parte del arrepentimiento. Quien descubre que ha tomado lo que no es suyo, si puede, devuelve. Si no puede, busca formas de restituir y compensar el daño. La gracia no cancela la responsabilidad, la hace posible. Restituir sana el corazón, honra al ofendido y testifica que el Evangelio transforma. A veces la restitución exige humildad y valentía, pero abre caminos de libertad que la culpa jamás concede. En la vida cotidiana, no robarás invita a cultivar la transparencia. Informar con claridad, cumplir lo prometido, entregar lo pactado, citar fuentes, respetar licencias y tiempos, declarar impuestos con honestidad y evitar atajos oscuros son prácticas espirituales, no solo administrativas. La luz del reino entra en la economía doméstica y profesional cuando decidimos perder un beneficio inmediato para conservar un tesoro mayor, una conciencia limpia. La cultura del contentamiento desactiva la tentación del robo. Cuando el corazón aprende a decir basta y agradece lo recibido, se libera de la comparación corrosiva y de la carrera por aparentar. El contentamiento no es mediocridad, es libertad para trabajar con excelencia sin vender el alma, para aspirar sin codiciar, para crecer sin pisar a nadie. Esta libertad convierte al creyente en fuente de paz en entornos competitivos y ansiosos. Este mandamiento, vivido con sabiduría, construye comunidades confiables. Familias que no mienten ni se aprovechan, empresas que remuneran con justicia, iglesias que administran con transparencia y ciudadanos que respetan lo público generan un círculo virtuoso. La confianza reduce el costo de la desconfianza y multiplica el bien. Así, no robarás, deja de ser una línea mínima y se vuelve un proyecto de sociedad bajo la mirada de Dios.
Mandamiento 9. No hablarás falso testimonio. Proverbios capítulo 12, versículo 22. No hablar falso testimonio es honrar la verdad, porque Dios es verdad. Proverbios capítulo 12, versículo 22, enseña que los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los fieles le son su deleite. Este mandamiento no se limita al tribunal. Abarca conversaciones cotidianas, redes sociales, reuniones familiares y cualquier espacio donde una palabra pueda construir o destruir. La mentira no solo distorsiona hechos, traiciona la confianza, erosiona comunidades y lastima la imagen de Dios en el prójimo. Falso testimonio es más que inventar una acusación. Es exagerar para favorecer nuestra versión, omitir información clave para manipular, citar fuera de contexto para desacreditar, difundir rumores sin verificar o adornar logros para ganar aplausos. También es callar la verdad cuando el silencio encubre injusticias. Dios nos llama a un estándar mayor, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque la credibilidad del Evangelio se refleja en la credibilidad de nuestras palabras. En la Escritura, la mentira aparece como arma del acusador, mientras que la verdad es el sello de quienes siguen a Cristo. Por eso, hablar verazmente no es frialdad legalista, es amor práctico. Decir la verdad protege inocentes, corrige rumbos, sana malentendidos y da descanso a la conciencia. La verdad, cuando se expresa con mansedumbre y paciencia, se vuelve medicina. Limpia la herida sin abrir cicatrices innecesarias. Este mandamiento nos examina en lo secreto. Antes de hablar conviene preguntar al corazón: ¿quiero hacer justicia o ganar una discusión? ¿Estoy buscando el bien del otro o mi propia imagen? ¿Sé lo suficiente para afirmar lo que digo? La prisa es aliada de la falsedad. La sabiduría camina despacio, contrasta fuentes, escucha versiones y reconoce límites. A veces, la frase más honesta es: no lo sé. En tiempos digitales el falso testimonio se multiplica en pantallas. Compartir sin verificar, reenviar por impulso o comentar con ligereza puede convertirnos en cómplices de daño real. La ética cristiana invita a frenar el dedo antes de publicar, a leer más allá del titular, a distinguir entre opinión y hecho, y a corregir públicamente si difundimos algo erróneo. Retractarse no nos disminuye, nos ennoblece delante de Dios y de las personas. No hablar falso testimonio también implica la valentía de confrontar con verdad. Callar para evitar incomodidades puede prolongar una injusticia. Sin embargo, confrontar no es desahogarse con dureza, sino acercarse con amor, datos claros y propósito de restauración. La verdad sin amor hiere. El amor sin verdad engaña. Juntas, verdad y amor reflejan el carácter de Cristo y honran el mandamiento. La reparación forma parte del arrepentimiento cuando hemos faltado. Si dañamos la reputación de alguien, buscamos restituir, pedir perdón, aclarar públicamente, rectificar ante quienes escucharon la mentira y, si procede, apoyar la restauración del afectado. La gracia de Dios no borra la responsabilidad, la capacita. Restituir sana vínculos y testifica que el Espíritu obra en nosotros más allá del orgullo. La práctica de la veracidad se cultiva con hábitos concretos. Orar antes de conversaciones difíciles, llevar registros claros en el trabajo, citar fuentes, separar hechos de interpretaciones, invitar testigos cuando sea prudente y adoptar la transparencia como estilo de vida, crea un entorno donde la mentira no prospera. La luz incomoda al principio, pero a la larga trae paz. Mandamiento 10. No codiciarás. Lucas capítulo 12, versículo 15. No codiciarás. Es un cerco de amor alrededor del corazón. Cuando Jesús advierte, en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 15, guardaos de toda avaricia, está señalando un peligro interior que puede pasar desapercibido. La codicia no siempre grita, a veces susurra. Es ese impulso que empuja a medir la vida por lo que falta, no por lo que ya se ha recibido. La codicia promete satisfacción, pero deja hambre, ofrece seguridad,
pero produce ansiedad. Promete libertad, pero encadena el alma a lo que nunca alcanza. La codicia es un problema de visión antes que de posesión. No depende de cuánto se tiene, sino de cómo se mira. Hay pobres libres de codicia y ricos esclavos de sus anhelos. Y también al revés. El corazón codicioso convierte las bendiciones en derechos y las oportunidades en exigencias, hasta que todo le parece poco. Por eso, la Escritura enseña el contentamiento como disciplina de la mirada. Contar la gracia recibida, agradecer con nombre propio, celebrar el pan diario, reconocer los milagros discretos de cada jornada. Codiciar desordena el amor. En lugar de amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, el codicioso ama las cosas por encima de Dios y usa al prójimo para obtenerlas. La codicia vuelve a las personas medios y a los objetos fines. Cuando el deseo ocupa el trono, la conciencia se vuelve negociable y los límites se diluyen. Pequeñas trampas, medias verdades, promesas elásticas. El mandamiento erige una frontera clara. Lo ajeno no me pertenece ni en la mano ni en la fantasía. La cultura del más alimenta la codicia con comparaciones constantes. La exhibición incesante en las pantallas fabrica necesidades nuevas cada día y convierte la identidad en un escaparate. El discípulo de Cristo aprende a silenciar ruidos, filtrar estímulos y escoger referentes sabios. En lugar de preguntarse ¿qué me falta para ser feliz?, reza ¿qué debo soltar para ser libre? Esta inversión de la pregunta desarma la presión social y abre espacio para la alegría sencilla. El contentamiento no es resignación pasiva ni elogio de la mediocridad. Es una paz activa que permite trabajar con excelencia sin vender el alma, soñar sin idolatrar el éxito, prosperar sin pisar a nadie. Es la convicción de que Dios provee lo necesario en cada estación y que ninguna bendición material compensa la pérdida de una conciencia limpia. Quien aprende a estar contento con lo esencial descubre una riqueza sorprendente. Tiempo para amar, margen para servir, atención para disfrutar lo que ya está. La codicia también es una mentira espiritual. Promete identidad. Si tuvieras eso, serías alguien. El Evangelio responde, ya eres alguien en Cristo. La paternidad de Dios desactiva la ansiedad de demostrar valor por acumulación. La cruz declara un precio pagado que ninguna compra puede igualar. Desde esa seguridad, el creyente puede celebrar el bien ajeno sin envidia, compartir sin miedo a quedarse corto y elegir inversiones eternas que no caducan con las modas. El mandamiento llama a cultivar prácticas que educan el deseo. La gratitud diaria afina el oído del alma. La generosidad regular, planificada, rompe la garra de la avaricia. El descanso semanal recuerda que la vida no depende del rendimiento. La sencillez voluntaria libera de deudas innecesarias y de la carrera por aparentar. La oración ordena afectos y expone la raíz de la inquietud para que el espíritu la sane. Estas disciplinas no compran el favor de Dios, abren la casa para que su paz la habite. Cuando la codicia ha herido relaciones o decisiones, el arrepentimiento debe acompañarse de reparación. A veces será devolver lo tomado, renunciar a ganancias turbias, pedir perdón con hechos y no solo con palabras. La gracia no cancela la responsabilidad, la hace posible. Restituir cura la memoria y reconstruye la confianza, y se convierte en testimonio de que el Señor transforma no solo emociones, sino también cuentas, contratos y hábitos de consumo. Vivir no codiciarás es abrazar una economía del reino. Allí, las personas valen más que los proyectos, la integridad más que el margen, la fidelidad más que el brillo. Se trabaja como para el Señor, se administra como mayordomos y se comparte como familia. Esta economía no niega el esfuerzo ni la creatividad empresarial, los santifica. Y cuando llega la prosperidad, se recibe con manos abiertas, no para levantar altares al ego, sino para multiplicar el bien. Principio 1. Perdona como fuiste perdonado. Mateo capítulo 6, versículo 14. Perdonar como fuiste perdonado, según el Evangelio de Mateo,
capítulo 6, versículo 14, es más que un consejo moral, es el ritmo del reino de Dios latiendo en el corazón humano. Jesús conecta el perdón que damos con el perdón que recibimos del Padre, no para imponer un trueque, sino para revelar una fuente. El perdón cristiano no nace del esfuerzo voluntarista, sino de la experiencia de haber sido alcanzados por la misericordia divina cuando no la merecíamos. Quien ha sido perdonado aprende un nuevo idioma y lo habla con los demás. Perdonar no significa negar el daño ni minimizarlo. La gracia no es amnesia, es luz sobre la herida. Dios no nos perdonó haciendo de cuenta que el pecado no existía, sino enfrentándolo en la cruz. De igual manera, cuando perdonamos, llamamos las cosas por su nombre. Lo que fue injusto, fue injusto. Lo que dolió, dolió. Pero elegimos cortar la cadena de la venganza y renunciar a hacer pagar al otro con nuestra ira. El perdón nombra la verdad y al mismo tiempo abre una puerta a la sanidad. Perdonar como fuimos perdonados implica trasladar la causa del juicio de nuestras manos a las manos de Dios. No excusamos el mal, lo entregamos al juez justo. Esta transferencia libera el alma de un peso imposible, el de ajustar cuentas por nuestra propia fuerza. Cuando soltamos el derecho a la retribución personal, el corazón recupera espacio para la paz y para decisiones sabias sobre cómo proceder en adelante. El perdón cristiano no anula los límites, los ordena. En relaciones dañinas, poner distancia, buscar ayuda y establecer condiciones claras puede ser la forma madura de amar sin habilitar el abuso. Perdonamos en el espíritu, pero caminamos con prudencia. La gracia no exige exponer de nuevo al débil ni romantiza la reconciliación instantánea. A veces habrá procesos largos, acompañamiento pastoral o profesional, y pasos pequeños que con el tiempo reconstruyan confianza. La práctica del perdón comienza en la presencia de Dios. Allí confesamos la herida, desahogamos la rabia, lloramos lo perdido y pedimos el don de la misericordia. Perdonar, en clave bíblica, es un acto que se decide y se renueva. Hoy elijo liberar, y mañana, si el recuerdo regresa, vuelvo a afirmar la misma decisión delante del Señor. Así, la voluntad abre camino y el espíritu va sanando la emoción que tarda en alcanzarla. Perdonar como fuimos perdonados transforma también nuestro lenguaje. Dejamos de contar la historia para castigarnos o castigar al otro, y comenzamos a narrarla como un lugar donde Dios está obrando. Cambia la forma de hablar del ofensor, la frecuencia con que repetimos el agravio, las palabras con que describimos nuestro propio dolor. El perdón depura la conversación interna y externa y convierte la boca en un taller de bendición y prudencia. La comunidad de fe es el taller donde se aprende este principio. Nos exhortamos, oramos juntos, nos recordamos el Evangelio, practicamos la paciencia y nos sostenemos en recaídas. Cuando alguien falla y se arrepiente, la Iglesia modela el carácter de Cristo. Verdad que confronta y misericordia que restaura. La disciplina que busca sanar y no humillar es una forma concreta de encarnar perdona como fuiste perdonado. Este principio reconfigura nuestra identidad. La víctima deja de definirse por lo que le hicieron y empieza a reconocerse por lo que Cristo hizo por ella. El ofensor arrepentido deja de arrastrar un apellido de culpa y camina con un nombre nuevo, perdonado. En ambos casos, el perdón desenreda la memoria. No borra el pasado, pero le cambia el significado. Aquello que fue lugar de muerte se vuelve lugar de encuentro con la gracia. Perdonar como fuimos perdonados es misión. En un mundo que vive de ajustes de cuentas, el creyente se convierte en artesano de paz. Media, escucha, propone caminos de reparación, protege la dignidad de todos y pronuncia palabras que abren futuro. La reconciliación que anunciamos no es ingenuidad, es evangelio encarnado. El mismo Cristo que nos reconcilió con el Padre nos envía a reconciliar, comenzando por nuestra casa y extendiéndonos hasta nuestros enemigos. Principio 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos capítulo 12, versículo 31. Amar al prójimo como a uno mismo
según el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 31, no es un consejo opcional, es la medida del discipulado. Jesús no separa el amor a Dios del amor al prójimo. El segundo brota del primero como fruto inevitable. Quien adora al Padre aprende a mirar a las personas con la misma ternura con que el Padre las mira. Por eso, amar al prójimo no es simple simpatía pasajera, es una decisión estable de buscar su bien, incluso cuando cueste, incluso cuando nadie aplauda. Este mandamiento empieza por una conversión de la mirada. El prójimo deja de ser etiqueta, bando, algoritmo o competencia, y vuelve a ser persona con historia sagrada. El seguimiento de Cristo nos reeduca los ojos para ver imágenes de Dios donde antes veíamos estereotipos. La misericordia se vuelve creativa. Aprende nombres, escucha contextos, pregunta con humildad qué duele y qué sana. Allí donde el mundo reduce, el amor cristiano amplía y dignifica. Amar como a uno mismo supone una sana autoestima enraizada en Dios. No se puede amar bien desde la autodestrucción o el desprecio por la propia vida. El Evangelio libera de la vanidad y también de la vergüenza, porque en Cristo recibimos un nombre nuevo. Quien descubre su valor delante del Padre deja de mendigar aprobación y queda disponible para darla. Así, el amor propio evangélico no es narcisismo, es gratitud que desborda en servicio. Este amor se expresa en actos concretos y cotidianos. Un mensaje a tiempo, un plato de comida, una visita breve pero atenta, un consejo honesto, una oportunidad de trabajo compartida, una corrección hecha con respeto, una intercesión perseverante cuando el otro ya no puede orar. Amar al prójimo no espera la gran escena, convierte los pasillos de la vida en altares. La suma de gestos pequeños, sostenidos por largo tiempo, cambia destinos. La parábola del buen samaritano enseña que el prójimo no es solo el cercano ni el parecido, es el que sufre frente a mí, aunque piense distinto, ore distinto o vote distinto. Amar así rompe las fronteras tribales y desarma la lógica de la indiferencia. El camino de la compasión atraviesa miedos, desafía agendas y nos expone al costo del aceite y del vendaje. Pero ese costo resulta mínimo cuando recordamos el precio con que fuimos amados. El amor al prójimo incluye la justicia. No basta con aliviar dolores individuales si ignoramos estructuras que los producen. La caridad y la justicia son aliadas, no rivales. Amar es también abogar por salarios justos, rechazar la corrupción, proteger a los vulnerables, acompañar procesos de reconciliación y educar para la paz. La fe privada que no tiene consecuencias públicas se queda corta frente a la cruz que reconcilia cielo y tierra. Amar como a uno mismo exige verdad. Encubrir el pecado por miedo al conflicto no es amor, es abandono. La verdad, dicha con mansedumbre y paciencia, salva relaciones y rescata vidas del autoengaño. Corregimos como quien sostiene, no como quien derriba. Señalamos límites para cuidar, no para controlar. Y cuando fallamos en el modo, pedimos perdón, porque el amor cristiano no presume impecabilidad, presume arrepentimiento. Este principio también se vive en el uso de la palabra. Bendecir en lugar de maldecir, escuchar antes de responder, verificar antes de compartir, agradecer con puntualidad, reconocer logros ajenos sin envidia, defender al ausente cuando se le calumnia. La lengua convertida se vuelve instrumento de consuelo, de esperanza y de claridad. Allí donde la conversación se vuelve tóxica, el discípulo introduce oxígeno con una frase que edifica. Amar al prójimo se sostiene en la oración. Llevamos nombres a la presencia de Dios, pedimos ojos para ver necesidades invisibles, rogamos por sabiduría para intervenir sin invadir, y por perseverancia para no cansarnos de hacer el bien. La intercesión nos recuerda que no salvamos a nadie, acompañamos al Salvador en su obra. Desde esa humildad, el servicio deja de ser espectáculo y se vuelve sacramento. Principio 3. Busca primeramente el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios, como enseña el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 33.
no es añadir una práctica piadosa a una agenda llena, sino reordenar por completo el centro de gravedad de la vida. Primeramente, significa prioridad afectiva, moral y práctica. Aquello que determina cómo pienso, decido, uso mi tiempo, oriento mis recursos y evalúo el éxito. El reino no es un lugar lejano, es el gobierno benévolo de Dios irrumpiendo en lo cotidiano. Cuando lo ponemos primero, todo lo demás se recoloca en su sitio con una sabiduría que supera la nuestra. Este llamado nace en medio de preocupaciones reales: comida, vestido, futuro. Jesús no ignora esas necesidades, las envuelve en la mirada del Padre. Buscar el reino no es desentenderse de lo material, es dejar de vivir como si lo material fuera lo último. La ansiedad se disuelve cuando la paternidad de Dios deja de ser teoría y se vuelve lente para interpretar la vida. Entonces el qué comeremos cede paso al cómo honramos a Dios hoy, y el qué vestiremos se transforma en cómo nos revestimos de Cristo. Poner primero el reino exige una conversión del deseo. No basta con ajustar horarios, hay que reeducar el corazón. El deseo humano tiende a absolutizar proyectos, relaciones o logros. El reino los relativiza sin despreciarlos. Al hacer de Cristo el tesoro, aquello que antes gobernaba pierde su poder de mando. Por eso la búsqueda comienza en la oración. Padre, ordena mis afectos, que quiera lo que tú quieres, de la manera y en el tiempo que tú quieres. Ese clamor abre espacio para decisiones sorprendentes y liberadoras. Buscar el reino es también abrazar su justicia. Jesús no promete añadir todas las cosas a una vida centrada en el yo, sino a una vida comprometida con su justicia. Esto implica prácticas concretas: integridad en lo oculto, veracidad en la palabra, generosidad planificada, misericordia con el vulnerable, pureza de intención cuando servimos, y rechazo a la corrupción aunque cueste. La justicia del reino no se negocia por conveniencia. Se encarna en contratos, presupuestos, horarios y pantallas. La prioridad del reino redefine la noción de éxito. El mundo mide en acumulación, visibilidad y velocidad. El reino mide en fidelidad, fruto del espíritu y obediencia sostenida. Una empresa pequeña regida por la verdad puede honrar más a Dios que un proyecto gigantesco sostenido por medias verdades. Una familia que ora junta y practica el perdón predica más que 1000 discursos. La pregunta deja de ser ¿qué tan grande es?, para convertirse en ¿qué tan obediente es? Esta búsqueda se vive en comunidad. Nadie sostiene por sí solo el ritmo del reino. La congregación se convierte en taller de prioridades. Nos recordamos mutuamente el Evangelio. Discernimos juntos decisiones difíciles. Nos exhortamos con amor cuando el corazón se desvía. Compartimos cargas materiales y espirituales. La mesa del Señor recalibra la brújula. Allí aprendemos que el reino avanza por la vía del servicio humilde y del pan compartido. Buscar el reino no elimina la planificación, la santifica. Hacemos presupuestos, diseñamos agendas, fijamos metas, pero todo se somete a la dirección del Rey. Oramos antes de emprender, consultamos la palabra cuando surgen dilemas, pedimos consejo a creyentes maduros, dejamos márgenes para el prójimo y para el descanso que reconoce que Dios gobierna cuando nosotros dormimos. La providencia no es excusa para la pereza, y la diligencia no es coartada para la autosuficiencia. La ansiedad encuentra un antídoto práctico en esta prioridad. Cuando el reino es primero, cada día se convierte en espacio suficiente para la obediencia de ese día. Jesús nos enseña a encargarnos del mal de hoy y a dejar mañana en manos del Padre. Esta espiritualidad del presente libera de la parálisis por análisis y de la culpa por el pasado. Nos invita a la fidelidad pequeña, que con el tiempo produce frutos grandes. Así, la paz no proviene de controlar escenarios, sino de confiar y obedecer paso a paso. Poner primero el reino ilumina la vocación. No todos serán pastores o misioneros, pero todo discípulo es embajador. El aula, la obra, la clínica, el mercado, la cocina y la oficina se vuelven altares donde la excelencia, la honestidad, la ternura y la esperanza hacen visible el gobierno de Cristo.
Trabajamos como para el Señor, tratamos a las personas como imágenes de Dios y entendemos el éxito profesional como oportunidad para servir mejor, no como pedestal para el ego. Principio 4. Vive con humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vivir con humildad, como enseña la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, no es empequeñecerse ni negar los dones recibidos, es colocarlos bajo el señorío de Cristo para el bien de otros. La humildad cristiana es lucidez espiritual. Vemos a Dios como Dios, al prójimo como imagen de Dios, y a nosotros mismos como siervos agradecidos. Desde esa claridad, desaparece la necesidad de competir por reconocimiento y nace la libertad de servir sin buscar aplausos. La humildad ordena la motivación del corazón. El texto exhorta a no hacer nada por contienda o vanagloria, sino con espíritu humilde, considerando a los demás como superiores. No significa creer que los otros valen más, sino atender primero sus intereses, reconocer lo que aportan y celebrar sus avances. Así, en vez de medirnos por comparación, aprendemos a medirnos por obediencia y amor, y la envidia pierde su lugar en la mesa. El modelo supremo es Cristo, quien siendo en forma de Dios, no se aferró a sus privilegios, sino que se despojó y tomó forma de siervo. La humildad, por tanto, no es timidez, es poder bajo control, es la decisión voluntaria de inclinarse para levantar a otros. Cuando contemplamos al Hijo lavando pies, entendemos que las tareas pequeñas no rebajan al discípulo, lo ennoblecen, porque lo hacen semejante a su Señor. La humildad transforma la manera de hablar y de escuchar. Quien es humilde, escucha para comprender, no para responder rápido. Pregunta antes de opinar. Admite que puede estar equivocado y se corrige sin dramatismo. En la conversación, evita exagerar logros. Resiste la tentación de interrumpir para lucirse y renuncia al sarcasmo que hiere. Sus palabras se vuelven refugio, claras, veraces y atravesadas por la mansedumbre. También redefine el liderazgo. Guiar desde la humildad es poner primero a las personas, crear espacios donde otros brillen y tomar responsabilidad cuando algo falla. El líder humilde comparte crédito, reparte oportunidades y acepta retroalimentación sin defensiva. No manipula con miedo ni compra lealtades con favores, sino que inspira con ejemplo. Esa autoridad, que nace del carácter, perdura cuando los cargos cambian. En la vida comunitaria, la humildad es cemento de unidad. Muchos conflictos no provienen de grandes doctrinas, sino de egos heridos. Practicar la deferencia, ceder en preferencias secundarias y mantener el foco en la misión común impide que pequeñas grietas se vuelvan abismos. La humildad no apaga la verdad, la hace audible porque la comunica sin soberbia y con paciencia. La humildad también es higiene del alma frente al éxito y el fracaso. Ante el logro, recuerda que todo don viene de lo alto y que somos mayordomos, no dueños. Agradece, comparte y sigue aprendiendo. Ante la caída no se justifica ni se hunde, confiesa, repara y se levanta por la gracia. Así, la identidad no cuelga de resultados, sino del amor del Padre, estable en toda estación. En la práctica diaria, la humildad se ejercita con gestos simples y fieles. Llegar puntual, cumplir lo prometido, pedir perdón sin excusas, dar las gracias con precisión, reconocer fuentes y mentores, abrir puertas a talentos jóvenes, servir en tareas invisibles, cuidar cómo hablamos del ausente. Estas pequeñas liturgias forman un corazón que, con el tiempo, se parece más a Cristo que a la cultura del brillo. La humildad protege el discernimiento. Un corazón altivo confunde convicción con terquedad y claridad con desprecio. Uno humilde busca consejo, contrasta datos, pondera consecuencias y ora antes de decidir. En la era de la prisa y la exposición constante, la humildad nos enseña a ir más despacio, a no reaccionar por impulso y a preferir el bien del cuerpo de Cristo por encima de la victoria personal. Principio 5. Ora sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar, como enseña la primera carta a los tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 17. No significa repetir palabras sin descanso, sino vivir en una comunión constante con el Padre. Es un estado del corazón que mantiene abierta la línea con Dios en medio de cada tarea. Mientras trabajas, estudias, cocinas, conduces o descansas. La oración deja de ser solo un momento del día para convertirse en el aire espiritual que respiramos. Una atención amorosa y disponible a la presencia que siempre nos acompaña. Esta vida de oración comienza en la confianza. No oramos para informar a Dios de algo que ignora, sino para ordenar nuestro interior a su voluntad y recibir su paz. La ansiedad se reduce cuando la llevamos una y otra vez a sus manos. La súplica se transforma entonces en descanso. Padre, aquí está mi carga. Enséñame a caminar a tu ritmo. La confianza libera de la obsesión por resultados inmediatos y abre el alma a la esperanza paciente. Orar sin cesar implica aprender el lenguaje de la sencillez. No todos los clamores necesitan discursos largos. A veces basta una frase breve, un susurro del corazón, un silencio lleno de fe. Señor, ten misericordia. Gracias, Padre. Guíame, Espíritu. Esta respiración espiritual repetida a lo largo del día evita que la mente se llene de ruido y mantiene el corazón orientado hacia el bien, incluso en medio del caos. La gratitud es la columna vertebral de la oración continua. Agradecer por lo pequeño y por lo grande educa la mirada y desarma la queja. El pan en la mesa, una conversación que animó, una puerta que se abrió, la fortaleza para perseverar cuando nada cambió todavía. Todo puede convertirse en acción de gracias. La gratitud no niega el dolor, lo abraza dentro de la fidelidad de Dios y nos recuerda que su bondad nos precede y nos sostiene. Esta práctica transforma la manera de decidir. Antes de responder un mensaje difícil, de aceptar un negocio, de corregir a un hijo o de emprender un proyecto, el alma que ora se detiene un instante. Señor, ¿qué te agrada aquí? Ese breve alto, repetido una y otra vez, es sabiduría práctica. Evita palabras impulsivas, reduce errores costosos, hace espacio para la mansedumbre y nos alinea con la justicia del reino en decisiones grandes y pequeñas. La oración sin cesar se nutre de la palabra. Meditar las Escrituras convierte los pensamientos de Dios en el combustible de nuestras peticiones. Oramos promesas, no caprichos. Buscamos su voluntad revelada, no solo nuestros deseos. Un versículo memorizado por la mañana puede sostener el espíritu durante toda la jornada, regresando a la memoria como un ancla cuando la tentación o el cansancio golpean. Orar continuamente también significa traer a las personas a la presencia del Señor. Nombramos al enfermo, al amigo confundido, al jefe exigente, al vecino difícil, al que nos hirió y al que hemos herido. La intercesión purifica la mirada. Donde antes veíamos un adversario, empezamos a ver un prójimo. La oración por otros nos salva del ensimismamiento y nos convierte en colaboradores del consuelo de Dios en la vida ajena. La perseverancia es clave. Hay peticiones que se resuelven pronto y otras que atraviesan estaciones enteras. Orar sin cesar no es presionar al cielo, es permanecer cerca de Dios mientras el cielo trabaja en nosotros. En esa fidelidad diaria, el Espíritu va afinando motivos, corrigiendo expectativas, fortaleciendo la confianza y a veces respondiendo de modos que no imaginábamos. La demora no es desinterés, a menudo es formación. La comunidad sostiene esta práctica. Cuando oramos juntos, aprendemos vocabularios de fe, compartimos cargas, celebramos respuestas y nos animamos a seguir. Los hogares que oran se vuelven talleres de paz. Las iglesias que oran se convierten en faros de esperanza. Reunirnos para interceder, aunque sea por breves momentos, nos recuerda que la vida cristiana no es un proyecto solitario, sino un cuerpo que late al unísono. Gracias por llegar hasta el final. Que el Señor fortalezca tu fe, te llene de paz y te guíe en cada decisión de esta semana. Si este contenido te edificó,
Te invito a suscribirte al canal, dar like, compartir este video con alguien que lo necesite y comentar aquí abajo qué verdad te habló con más fuerza. Tu interacción ayuda a que más personas escuchen la palabra. ¿Qué tema te gustaría que abordemos después? ¿Qué versículo te sostiene en este tiempo? Te leo en los comentarios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.